Vamos a ver a un personaje que siempre que tengo la oportunidad de predicar de él no oculto mi admiración. Es uno de mis personajes favoritos. Después del Señor Jesús, creo que quizás este se encuentra en el top 3 de mis personajes bíblicos favoritos, si no que está en el número 1. He dicho que es mi tocayo y he dicho también que es compañero de la misma denominación. Eso es más un chiste que una realidad. Estoy hablando de Juan el Bautista. Juan sí es mi tocayo porque yo me llamo Juan y él también se llamaba así. Y yo digo de chiste que es de la misma denominación pues porque somos bautistas y él así fue apodado, pero él fue por la causa de que bautizaba a las personas. Por eso le decían Juan el que bautiza, ¿no? Juan el Bautista. Bueno, nosotros también bautizamos, pero esa es otra historia, es otra situación. Quiero que veamos hoy a Juan como ese contraste, ese personaje contrastante con lo que vimos el domingo anterior. El domingo anterior vimos 6 asesinos de un nuevo comienzo, 6 actitudes, 6 pecados que hacen que nuestro nuevo comienzo se venga abajo. Lo vimos con Jeroboam, lo vimos con el profeta aquel de Judá y lo vimos con el viejo profeta. Eran el temor, la idolatría, el relajamiento, la desobediencia, el conformismo y la mentira. Esos 6 hicieron que aquel nuevo comienzo que Dios quería hacer a través de Jeroboam pues se viniera totalmente abajo, que aquel nuevo comienzo que el profeta había predicho no pudiera ser testigo y que aquel viejo profeta terminara también sus días en aquellos pasajes oscuros de la época de Jeroboam. Juan el Bautista viene a presentar la luz. El pasaje del domingo anterior era la oscuridad, era la parte triste de cuando desobedecemos, cuando dejamos que esos asesinos acaben con nuestro nuevo comienzo. Hoy vamos a ver que Juan el Bautista tuvo éxito. Y si tuvo éxito fue, por lo menos yo encontré aquí 3 razones por las cuales Juan el Bautista tuvo éxito en su nuevo comienzo. Déjame usar un poco de términos de béisbol. Yo sé que si hay damas aquí presentes y si son damas que no les gusta el béisbol o no entienden del deporte, a lo mejor la ilustración no les va a ayudar mucho. Y sé que también hay varones que aunque sean varones no les gusta el béisbol o no entienden mucho del deporte. Pero algo sucede en el mundo del béisbol que me ayuda a ilustrar la magnitud de la importancia del trabajo de Juan. Vamos a ubicarlo en su ministerio en la parte que le corresponde. Mira, en el béisbol existe un grupo de jugadores que son llamados los pitchers, los lanzadores, son los que se suben al montículo para lanzar la pelota. Dentro de los lanzadores hay por lo menos 4 grupos y esto ha venido especializándose en los últimos años. Tenemos que existe el pitcher abridor. ¿Quién es este? Pues el que inicia el juego. Normalmente los pitchers abridores se les pide que lancen la pelota por 6 entradas, mínimo 5. Luego, si llega a fallar en ese mínimo que le piden al pitcher abridor, existe un segundo grupo de lanzadores que son los llamados lanzadores relevistas. Ellos son los que entran cuando el pitcher abridor falla, o cuando ya está cansado, o cuando ya cumplió con su tarea de lanzar 5 o 6 entradas. Ellos vienen a relevarlo. Luego existe algo que conocemos como los lanzadores situacionales. Aquí está un tercer grupo. Estos son los que entran a lanzarle solamente a 1 o 2 bateadores. En el béisbol dicen que un pitcher zurdo domina a un bateador zurdo. Y a veces se presentan situaciones en el juego
donde el coach decide sacar al pitcher abridor o al pitcher relevista para traer a un pitcher situacional. Es decir, como viene a batear un bateador zurdo, el manager manda a traer a un lanzador situacional que es también zurdo. Si el bateador fuera derecho, entonces trae a uno derecho. Y este pitcher situacional solamente entra al juego para lanzarle a uno o a dos bateadores, no más. Después, por ahí de la octava entrada, recuerden que el béisbol se compone de 9 entradas, de 9 oportunidades para hacer carreras. En la octava entrada, el manager mete al cuarto tipo de pitcher, que es el pitcher preparador. ¿Quién es este? Este es un pitcher especialista que entra solo a lanzar la octava entrada para prepararle el terreno al quinto tipo de pitcher, que es el pitcher cerrador. Este es el que se encarga de terminar el juego, de sacar los últimos 3 outs. Yo dije al principio que eran 4 grupos, no son 4, son 5 grupos de lanzadores: abridor o inicialista, relevista, situacional, preparador y cerrador. Ahí están los 5. Bueno, ¿dónde ubicamos a Juan? Juan no fue ni el iniciador, no fue tampoco el relevista, tampoco fue el situacional, sino que a Juan se le encomendó la tarea de ser como el pitcher preparador de aquel que vendría a cerrar el juego, el mero mero, el super relevista, el más importante del equipo, en este caso hablando acerca del Señor Jesús. A Juan se le dijo que él sería el encargado de prepararle el camino al ministerio de Jesús. ¿Por qué Juan tuvo éxito? Vamos a ver. Aquí vienen las razones que yo encontré, que te quiero compartir y que a nosotros también nos van a ayudar bastante cuando hablamos de los nuevos comienzos. Número 1, Juan se sujetó al guión que había sido escrito y descrito acerca de él. Antes de que Juan naciera, un ángel le dijo a sus padres la clase de hijo que tendrían. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 14 al 17. El ángel le dijo a Zacarías, y este ángel no era cualquier ángel, era el ángel Gabriel: Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos también se regocijarán de su nacimiento, porque este niño será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo que esté bien dispuesto. Todavía no nacía Juan cuando ya estaba descrito, ya estaba predestinado, ya estaba el guión elaborado de lo que sería su vida, cuál sería su destino y su propósito. ¿Y sabes una cosa? Juan no se apartó de aquello que se había predicho de él. Vamos a Lucas también, pero en el capítulo 3, en el verso 4, dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cuando tú lees los escritos, que no son muchos, es solamente Lucas y Juan los que nos platican
y Mateo y Marcos muy poquito acerca de Juan el Bautista, vamos a encontrar que cuando él ya ejerció su ministerio, justamente él era una voz que clamaba en el desierto, tal como se dijo de él por el profeta Isaías siglos atrás, y tal y como lo dijo Gabriel cuando le anunció a su padre Zacarías el nacimiento de Juan. Juan habitaba en el desierto. Mira, dice aquí en el versículo 2 del capítulo 3, y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan hizo su vida en solitario. Él vivía ahí en zonas desérticas. Él fue un profeta muy especial y él se encargó de predicar el arrepentimiento de los pecados del pueblo de Israel. Su mensaje siempre fue ese: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque alguien después de mí viene para bautizarles con fuego. Yo los bautizo con agua para perdón de pecados, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan se sujetó al guión, es decir, en otras palabras, Juan fue obediente. No se apartó ni a diestra ni a siniestra. Él permaneció en aquello que estaba profetizado acerca de él. Esto es fascinante, porque Juan tuvo en muchas ocasiones la oportunidad de quizás hacer crecer su ministerio y ponerlo por encima del de Jesús. En Juan 3:23 leemos que Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran allí la gente bautizada. Ese fue el trabajo de Juan, preparar el camino a Jesús para que cuando Jesús iniciara su propio ministerio, la gente, el pueblo estuviera dispuesto, preparado para oír, para escuchar la voz del Mesías. Hermano, Dios también ha preparado de antemano un guión para nosotros. La Biblia dice que el Señor tiene planes buenos para nuestra vida. La Biblia dice también que Él tiene propósito y que Él cumplirá su propósito en nosotros. La Biblia dice que Dios tiene un plan que Él desea llevar a cabo a través de nuestra vida. También dice en Efesios que Él ha preparado buenas obras con anticipación para que nosotros andemos en ellas. Es decir, Dios ya tiene un guión escrito acerca de ti y de mí. Pero Dios, tanto como a ti y a mí como a Juan, no nos obliga a seguir su guión. Él quiere que sea algo que nazca de nuestro corazón, algo voluntario, que nosotros estemos convencidos que el guión que Dios ha escrito es mucho mejor que cualquier guión que nosotros pudiéramos escribir. Juan lo entendió desde pequeño y dio su vida, entregó su vida, su paso por esta tierra para que el guión de Dios se cumpliera durante su existencia. Esta disposición, esta sujeción, esta obediencia es lo que llevó a Juan a tener éxito en la misión que Dios le encomendó, en el nuevo comienzo que Dios estaba preparando y que necesitaba que primero apareciera el preparador antes de llamar a la lomita a pichar al cerrador. Vamos a ver cuál es la segunda razón por la cual Juan tuvo éxito. Vamos ahora al Evangelio de Juan. Este Juan, el Evangelio, es el discípulo, no es Juan el Bautista, para que no nos confundamos.
El que escribe el Evangelio se trata de Juan, el hermano de Jacobo y discípulo de Jesús. No fue Juan el Bautista el que escribió este Evangelio, pero sí Juan da testimonio acerca del otro Juan, de Juan el Bautista, y dice lo siguiente: Juan el Bautista dio testimonio acerca del Verbo y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. También en otra ocasión se acercaron los sacerdotes y los levitas y le preguntaron a Juan el Bautista directamente, después de escuchar su testimonio y de ver su ministerio, en el verso 19 del capítulo 1 de Juan: dinos, ¿quién eres? Y él les dijo: yo no soy el Cristo. Entonces ellos le preguntaron: si no eres el Cristo, entonces ¿qué pues eres tú? ¿Eres Elías? Y él les dijo: tampoco soy Elías, yo no soy Elías. Y ellos le preguntaron: ¿eres tú el profeta? Y él respondió: no. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos llevarle una respuesta a nuestros jefes, a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Y mira lo que responde Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. La segunda razón por la que Juan tuvo éxito es porque él supo cuál era el lugar que le correspondía en la historia del nuevo comienzo más grandioso que Dios ha hecho en toda la historia de la humanidad. Juan nunca quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Él siempre tuvo bien definido quién era él y a qué había venido a este mundo, cuál era la tarea, la misión que se le había pedido realizar. En otra ocasión, algunos de los discípulos de Juan fueron con Juan y le dijeron: ¿te acuerdas que hace algún tiempo se vino a presentar aquí Jesús y que tú lo identificaste como el Mesías, como el Cordero de Dios, que tú mismo lo bautizaste? Bueno, queremos decirte algo. Este Jesús ha empezado a bautizar personas. ¿Y qué crees, Juan? Ya la gente no está viniendo con nosotros. Ahora se están yendo con Jesús. La respuesta de Juan es una respuesta legendaria. Juan dijo en Juan capítulo 3, verso 30: es necesario que Él crezca y es necesario que yo mengüe. En otras palabras, es necesario que Él cobre relevancia, que adquiera importancia y que yo poco a poco vaya decreciendo, vaya dejando de ser la persona a la cual buscan las personas. Qué bueno que se están yendo a buscar a Jesús. Eso quiere decir que lo que hice, lo hice bien, que cumplí con mi misión. Juan tuvo bien claro cuál era su papel, su rol y su lugar en esta historia. En el béisbol, que es la ilustración, que usé al principio, muchas veces el preparador hace tan buen trabajo y el cerrador empieza a fallar, que el preparador empieza a aspirar a quitarle el lugar como el lanzador cerrador al que estaba antes. Y los mismos managers o los coaches dicen: este otro está haciendo mejor trabajo, déjame quito al que tenía y lo pongo a él, lo voy a sustituir. Juan era un hombre de carne y hueso, y no dudo que quizás
en algún momento el diablo haya llegado a susurrarle al oído cuando vinieron estas personas y decir: mira cómo te desprecian ahora, tanto que te has esforzado. Lucha por tu ministerio. No dejes que Jesús se lleve a tus discípulos. ¿Por qué no aspiras tú a ser el Cordero, al Mesías? Si viviendo en el desierto y hablando puras pedradas tienes fama, imagínate, si vienes a ser el Mesías o te autodenominas, puedes tener toda una legión de seguidores para ti solo. Juan no era el más importante. Tampoco Juan era igual de importante que Jesús. No era ni más ni era igual. Pero sí quiero decirte que sí era importante. Y Juan supo quedarse en la octava entrada. Juan supo quedarse en su lugar, en su papel de ser el lanzador, preparador. Y lo hizo con gusto. Lo hizo con alegría. Lo hizo de manera intencional, porque sabía que ese era el ministerio al cual había sido llamado, y que al estar sujeto y obediente a ese guión y a ese lugar, entonces así podría darle honor al trabajo que él hizo para la gloria de Dios. Aún en los círculos cristianos estamos llenos muchas veces de celos, de envidias, de protagonismos, de que si tu ministerio, mi iglesia y tu iglesia, comparaciones. Y esta actitud de Juan es una actitud loable, ejemplar. Dios nos ha dado a cada uno un lugar en el cuerpo. Nos ha dado a cada uno una tarea que hacer, una misión que resolver. Y si la hacemos en concordia, en unidad, en apoyo los unos con los otros, todos salimos ganando. Porque no importa si yo soy el pitcher abridor, o si soy el relevista, o el situacional, o el preparador. Los cuatro servimos a la causa que es el equipo, y también servimos para que brille el lanzador cerrador, que en este caso es Jesús. Pablo lo dijo de otra manera, con otra ilustración. No había béisbol en esa época, y Pablo dice: miren, hermanos, dejen de estar peleando que si Apolos, que si Pablo, que si Pedro. Yo sembré, dice. Yo, Pablo, sembré. Apolos regó. Pero el que da el crecimiento, usando un lenguaje de agricultor, de plantador, es el Señor, y Él es el que se lleva toda la gloria. Así que Juan no solo se sujetó al guión, sino también supo cuál era su lugar, su papel a realizar en esta tarea. Y número 3, la tercera razón por la cual Juan tuvo éxito en su nuevo comienzo y en prepararle el camino a Jesús, lo encontramos allá en Lucas capítulo 7. Mira, quizás este es el pasaje más oscuro en la vida de Juan. De todos los pasajes que nos hablan acerca de su vida, todos nos hablan de un hombre valeroso, de un hombre que no tenía pelos en la lengua para decir las verdades acerca del reino, de un tipo que bautizaba, que servía, que tuvo el privilegio de bautizar al mismo Jesús. Pero llegó un momento en su vida en la cual, por denunciar a Herodes, fue puesto preso. Y nosotros sabemos que la historia de Juan el Bautista termina cuando es decapitado allí en la cárcel después de un baile que hiciera la hija de Salomé.
que era la esposa de Herodes en ese momento, y que aprovechando que el rey se había comprometido, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Antes de morir Juan, allí en la cárcel tuvo mucho tiempo para meditar. Y a veces la soledad no es la mejor de las consejeras. Hubo un momento en el cual Juan sintió, estando en la cárcel, que quizás toda su vida, todo su ministerio había sido en vano, que quizás se había equivocado en cuanto a Jesús como el Mesías, que quizás había errado al entender cuál era la misión de Jesús. Juan, como la mayoría de los discípulos, esperaban un Mesías que los libertara del yugo de los romanos. Quizás Juan estaba esperando que su primo, porque eran primos, Jesús y Juan, viniera hasta la cárcel y lo libertara y le diera oportunidad de continuar en el ministerio. Pero sabes, Jesús ni siquiera fue a visitarlo a la cárcel. Y eso trajo en Juan un tiempo desértico, un tiempo de confusión, de duda. Por eso lo encontramos en Lucas 7:18, que cuando los discípulos de Juan van a visitarlo a la cárcel, le cuentan todo lo que Jesús está haciendo. Y entonces Juan llama a dos de esos discípulos y les dice: quiero que regresen, que vayan a donde está Jesús y le pregunten: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Allí está la duda de Juan. Allí está lo que está carcomiendo su mente en sus últimos días. ¿Valió la pena mi ministerio o me equivoqué? Aquellos discípulos de Juan fueron con Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado contigo para que te preguntemos: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? La respuesta de Jesús fue con acciones. Antes de contestar, les dice: en esa misma hora, delante de ellos, sanó a muchos de sus enfermedades, de las plagas, de espíritus malos. A muchos ciegos les dio la vista. Y después de hacer eso, le responde a los discípulos de Juan: vayan y háganle saber a Juan lo que acaban de ver y de oír. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Esta respuesta de Jesús a los discípulos de Juan no es otra más que tomar aquello que el profeta Isaías había descrito sería el trabajo del Mesías, del ungido de Jehová. Isaías 35 e Isaías 61 describen las funciones ministeriales, el ministerio que el ungido de Dios realizaría. Y era precisamente ese: dar vista a los ciegos, que los cojos caminaran, que los sordos oyeran, que los presos fueran puestos en libertad, que los muertos resucitaran y que a todas las personas les fuera anunciado el Evangelio. La tercera razón por la cual Juan tuvo éxito es que cuando dudó, fíjate bien porque parece trabalenguas, cuando Juan dudó, no dudó a quién acudir. Es decir, todos nosotros estamos propensos, somos susceptibles que en algún momento de nuestra vida hagamos un alto, una pausa y digamos: ¿valió la pena? ¿Será que Dios sí me llamó a este nuevo comienzo? ¿Será que sí escuché bien su voz? ¿No será que me equivoqué de ministerio? Quizás a veces las circunstancias a nuestro alrededor nos ponen un velo y nos llena de dudas. Pero la gran enseñanza que encontramos en Juan es que aún en sus dudas, ¿a quién acudió? ¿A quién le presentó esas dudas?
Él se aseguró de enviar a sus discípulos a preguntarle directamente a la persona correcta, a Jesús mismo. Y no dudo que la respuesta que los discípulos de Juan le llevaron de lo que Jesús les dijo, eso alentó su corazón y le dio la seguridad y la fortaleza hasta el día de su muerte. Justamente después de ese episodio, ahí en Lucas 7, del 24 al 28, viene el homenaje de Jesús a la misión, a la tarea, a la vida, al ministerio de Juan. No lo libertó, no lo sacó de la cárcel, no lo libró de la muerte. Pero Jesús sabía que su primo había hecho el trabajo que le habían pedido realizar. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide hacer, estamos en el lugar que Dios nos ha pedido que estemos, eso es éxito de acuerdo al estándar de Dios. Mira el homenaje de Jesús para su primo. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de Juan ante la gente que estaba a su alrededor. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña que es sacudida por el viento? ¿Mas qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Una indirecta, ¿no? Para Herodes. O más que indirecta, una directota. ¿Pero qué fue lo que salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo que sí. Y no solo un profeta, sino más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Fíjate, palabras de quién? De Jesús, de Dios mismo. No hay mayor profeta en toda la historia hasta este punto que Juan el Bautista. ¿Por qué Jesús alabó y dio este homenaje a su primo? Juan reúne algunas condiciones únicas que ningún otro profeta lo tuvo. Miren, él fue el único profeta que fue profetizado. Sí, así como lo oyes. Nadie profetizó acerca de Jonás o de Enoc o de Eliseo. No hay profecías que hablen y vendrá ahí un ayudante de Elías que se llamará Eliseo, no. Pero desde los tiempos del profeta Isaías se profetizó acerca de uno que sería levantado para prepararle el camino a Jesús. También Malaquías habló acerca de ese profeta. Juan el Bautista es el único profeta que fue profetizado. También Juan fue un hombre que tuvo un propósito definido. Ya lo vimos. Se dio la descripción, el perfil de su persona y del trabajo que realizaría. Juan fue un profeta consagrado a su misión. No hay registro de que Juan fuera casado. No hubo tiempo para distraerse con los placeres terrenales, con el matrimonio. No formó una familia, pero sí formó discípulos. Formó seguidores. Hizo simbrar al imperio romano con sus predicaciones, denunció a los gobernantes corruptos, habló palabra para los soldados, habló palabra a los recaudadores de impuestos, habló palabra para el pueblo.
Juan el Bautista fue un siervo ejemplar. No anduvo como los profetas y apóstoles modernos, viajando en aviones y vistiendo ropa de diseñador, o en autos de lujo, o recaudando ofrendas para su ministerio. Dice que Juan vivía en el desierto, se alimentaba de miel, traía ropas de camello. Esa era su túnica, ese era su vestido, porque fue un hombre consagrado a su misión y fue un siervo. Él fue alguien especial, y además yo diría, Juan el Bautista fue un privilegiado. ¿Por qué? Porque él fue el profeta, el ser humano encargado de bautizar a Dios. ¡Qué locura! Si nos ponemos a pensar en esto, ¿cómo yo voy a bautizar a Dios? Es casi parecido al rol de María, quien ella prestó su vientre para que Dios naciera en este mundo a través del vientre de aquella virgen. Qué sorprendente. Por eso la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni sus formas, ni sus caminos son como los nuestros. ¿Quién no hubiese querido ser el pastor que bautizara a Jesús? ¿Te imaginas? Qué enorme privilegio el que Juan tuvo. Pero también Juan fue el único profeta que pudo decir la siguiente frase: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los demás profetas dijeron: en algún tiempo en el futuro vendrá un Mesías, vendrá un Cordero que aliviará nuestras cargas. Isaías profetizó de Jesús, pero nunca lo vio. Pero Juan fue el único que pudo decir: el Cordero de Dios que fue profetizado, aquí está a mi lado, y no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Qué sorprendente. Por eso Jesús dice al final, en el 28, de todos los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el mayor de los profetas. ¿Te sorprende? Porque ahí tenemos a Elías. Y Elías, déjame decirte que fue uno de los más grandes profetas de Israel, pero Jesús dice, ni siquiera Elías. Juan el Bautista es el mayor. Pero lo que más me sorprende no es esa declaración de Jesús respecto a Juan, sino la manera en la que cierra el verso 28, y esta va directo para ti y para mí. Pero el más pequeño en el reino de Dios, ¿qué dice allí? ¿Estás conmigo? Lucas 7:28. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo? ¿No acaba de decir que Juan el Bautista es el mayor? Sí, pero a Juan el Bautista no le tocó la bendición del nuevo pacto. Él solo lo predicó y él solo vio el comienzo encarnado en Jesús. Pero Juan murió antes de que Jesús muriera en la cruz y resucitara y estrenara e inaugurara lo que era el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Tú y yo, nosotros, esta generación que vivimos hoy en pleno 2021, somos hijos del reino. Y créeme, te lo digo con sinceridad, ninguno de nosotros se le acerca a los tobillos a Juan el Bautista en cuanto a sacrificio, entrega, celo, responsabilidad para llevar a cabo una misión. Pero Jesús dijo que somos mayormente privilegiados que Juan el Bautista por causa de que ahora tú y yo formamos parte
somos bendecidos por estar cubiertos por este nuevo pacto. Esta declaración de Jesús es tan sorprendente como aquella que le dijo a sus discípulos: ¿se sorprenden por los milagros que ustedes me ven hacer a mí? Pues les digo lo siguiente: mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. ¿Cómo pudo Jesús decir eso? ¿Acaso tú ya lograste que 5 panes y 2 peces alimentaran a una multitud? ¿Ya caminaste sobre las aguas? ¿Ya detuviste alguna tormenta? Quizás no. Pero hoy más que nunca en toda la historia de la humanidad, el más grande milagro se está llevando a cabo a cada instante, a cada segundo, en cada rincón del mundo. ¿Sabes cuál es? Que el poderoso evangelio de Jesús se está predicando en todo pueblo, tribu, lengua y nación, y que hoy más que nunca en cualquier otro momento de la historia hay más cristianos adorando a nuestro Dios. Este es el gran privilegio de la iglesia. Esto fue lo que predicó Juan, que ya no le tocó verlo, pero fue lo que le tocó enseñar, lo que le tocó preparar. Esto fue lo que Jesús vino a establecer, y eso es lo que nos ha tocado ahora a nosotros continuar, darle esa continuidad para que entonces, cuando Dios Padre lo determine, mande a llamar al cerrador en el otro nuevo comienzo. Cuando Dios diga es tiempo de relevar, de quitar, de sacar del montículo al preparador. Sabes, tú y yo, la iglesia ahora, somos los preparadores modernos, somos los Juan el Bautista modernos, que estamos preparando el camino al Señor para que Él regrese como rey y regrese como juez. Entonces va a llegar el momento en que el coach, el padre, va a decir: iglesia, ya hiciste tu trabajo, retírate, vente acá conmigo a la banca a descansar, a disfrutar. Seamos testigos de ver cómo sube al montículo y viene el cerrador Jesús a dar el out 27. Estamos esperando ese momento. Por lo pronto nos queda todavía trabajo por hacer. Por eso Juan el Bautista es tan especial, porque él nos enseña que nosotros, la iglesia, estamos en ese mismo momento como él lo estuvo hace 2000 años atrás. Se sujetó al guión. Tenemos que sujetarnos al guión que ha sido establecido ya para la iglesia. Supo cuál era su lugar. No andemos en pleitos, no andemos buscando protagonismo. Dejemos que la gloria se la lleve solamente el Señor Jesús. Cuando te surjan dudas, conflictos, confusión, acude a Cristo y Él te va a decir de manera directa: lo que has hecho, iglesia, lo que has hecho, hijo mío, valió la pena. Preparaste el camino, cumpliste tu misión, bien hecho, buen siervo fiel. La obra que te pedí hacer la hiciste. Juan el Bautista debe ser nuestro ejemplo a seguir en este tiempo de preparación antes de que Jesús regrese para completar el cierre final. Que ese cierre final será el comienzo del último gran nuevo comienzo. ¿Cuál es este? Cuando por toda la eternidad vivamos con Él por siempre y para siempre. Señor, esta mañana, gracias de verdad por recordarnos a Juan el Bautista, y gracias, Señor, por hacernos ver que esa misma tarea que le fue encomendada a Juan, pues es la tarea que tenemos nosotros ahora, y que así como Juan fue fiel en cumplir con su ministerio, nosotros, si seguimos el ejemplo de Juan,
podemos terminar también siendo fieles a la tarea que nos has pedido. Encuéntranos así, Señor. Encuéntranos fieles como Juan, y aún en nuestros momentos de duda, que podamos llegar delante de ti y presentarlas con toda honestidad, porque yo sé que tú nos darás la respuesta que nuestro corazón necesita oír. Glorifícate, Señor, en medio de tu iglesia, y danos la oportunidad de prepararte un buen camino para que cuando tú regreses encuentres pueblo dispuesto, pueblo arrepentido, pueblo deseoso de irse a vivir en la eternidad a tu lado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.